En la última semana de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales pasaron muchas cosas. Estuvo una semana bastante intensa, repleta de actividades, desde Ares NOA, que son las jornadas regionales de economía y sociedad del noroeste argentino, algo que se venía preanunciando desde hace rato y que finalmente sucedió, con la atención no tan solo de una comunidad educativa, sino de muchos, por lo que está pasando con la economía, lo que sucede en la República Argentina. Bueno, se lo vamos a contar, vamos a hablar con algunos de los protagonistas y vamos a mostrarles en imágenes qué fue lo que sucedió. Esto de la reunión de más de 60 expositores, pero también con seminarios que se dictaron, talleres que se van a dictar y muchas otras novedades. En 30 minutos, un breve resumen de lo más importante en donde se está formando futuro. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, Ares NOA es la Asociación Regional de Economía y Sociedad del NOA. Es una entidad que se formó después de la crisis del 2002 y un poco lo que trata es abrir un espacio plural de diálogo y de discusión sobre problemas económicos y sociales, pero enfocados en el noroeste argentino. Digo, en el país hay un montón de congresos y de reuniones de economistas, pero la realidad es que no hay ninguno que tenga un foco puesto en lo regional. Entonces digo, acá los trabajos que se discuten tienen que ver con las problemáticas de educación, con temas de demografía, temas económicos, temas presupuestarios del sector público y demás, pero siempre enfocado en las provincias del NOA. Así que bueno, estamos con muy buena concurrencia, hubo más de 60 trabajos que se están presentando entre estos 2 días, tenemos una serie de paneles, hoy ya fue un panel más un poco para adentro, digo, porque fue un panel que hablaba sobre la teoría económica, sobre un planteo muy crítico del doctor Hugo Ferulo sobre cómo la economía está enfocando los problemas, sobre temas, por ejemplo, como en esto de que los mercados no se equivocan y todas esas cuestiones con una buena base filosófica desde el pensamiento económico. Después del mediodía una conferencia sobre fintech, de inclusión financiera, con Ignacio Carvalho, que vino desde Buenos Aires. Ahora tenemos un panel de gasto público, en realidad el rol del Estado en las provincias, digamos, ¿no? En la economía de las provincias, que un poco apunta a ver, bueno, cómo se hace política económica, cómo se trabaja sobre el desarrollo provincial, por ahí en provincias donde los estados tienen condiciones bastante limitadas, ¿no? Entonces, en ese panel está María Cristina Leguizamón, que es profesora de la Universidad Nacional de Tucumán, Federico Escrimini, que es director de Estadística y funcionario del gobierno de Santiago del Estero, y bueno, Carlos Parodi, que fue ministro de Economía de la provincia y jefe de gabinete. Este es un panel un poco más descontracturado, en el sentido de que lo que buscamos es que haya discusión sobre estos temas, tratando de salir de la coyuntura, bueno, cosas que hoy, en estos días cuesta bastante, ¿no? A nosotros nos toca venir a mostrar las novedades de la Facultad de Económica, pero nos pasó que con esta actividad en particular, Salta estaba hablando de esto. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué generó tanta tensión? Mirá, yo creo que, viste que en la época, como cuando hay generalmente alguna epidemia de salud, uno busca a los médicos, bueno, generalmente cuando hay líos en la economía, uno busca a los economistas, pero más allá de esto, digo, esta es una jornada que se hace un montón y por ahí generó mucho interés. Yo creo que la temática, que sean discusiones basadas en el NOA y que de hecho se están generando trabajos que están enfocándose en los problemas del NOA, y creo que los paneles también llamaron la atención bastante. Mañana hay un panel justamente que es de Big Data, o sea que también buscamos mezclar, digo, un poco lo que es la lógica y lo que es la línea de trabajo de Ares NOA, pero también introducir nuevas temáticas que a nosotros nos sirven mucho, digo, porque hoy buena parte de los paneles fueron presentados por alumnos de la universidad, o sea, chicos que están cursando, que están haciendo su primera experiencia en investigación, que presentaron trabajos junto con los docentes, trabajos de cátedra, y que eso les mejora mucho después a la hora de defender una tesis, ir viendo también el mercado laboral y en el peor de los casos saber si les gusta investigar o no o a qué se van a dedicar después. Así que la verdad que una jornada muy positiva, con todo el apoyo de la facultad y también del rectorado, así que bueno, muy contentos y todavía trabajando porque nos queda bastante para hacer. Aparte de la cantidad de trabajos y de la calidad, realmente con toda honestidad a mí me gratifica el entusiasmo, que yo no lo veo en todos lados. El entusiasmo que tienen aquí en Salta, ustedes no se dan cuenta, pero es realmente llamativo, y para los que ya somos honorarios, es muy interesante ver este entusiasmo más joven, porque eso le da continuidad a la vieja idea de la instancia regional. Es una instancia que hay que reconocer que está con una vida un tanto raquítica, porque no hay mucha discusión
que supere ese dualismo provincial y nacional. Yo me llamo Hugo Ferulo y vengo de la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, Hugo, nos comentan en la previa, usted es uno de los pioneros, uno de los fundadores de Ares Noa. ¿Cómo comenzó esta historia? De los más viejos. La idea es tener un momento todos los años de encuentro con gente que está en esta disciplina de economía ampliada, por eso de economía y sociedad, con una impronta regional. Porque notábamos que había instancias de reuniones locales, cada uno en su propia universidad, y nacionales. Pero no había nada en esta dimensión intermedia, Claro. que para nosotros en aquella época, y sigue pensando lo mismo todo el mundo, es imprescindible, porque las provincias, cada una en su ínsula pequeña que le quedó en este país, es poco menos que insignificante. No tiene ningún peso en este país muy centralizado. Claro, Este debe entonces, ser el país más centralizado del mundo. Por eso es importante trabajar en región, en Claro, bloque. pero digamos. debería ser eso una dimensión, claro, para nosotros es una cuestión académica, pero debe ser una dimensión política. Es muy difícil, cada vez queda menos, porque es como se va perdiendo ese lazo del NOA, que empezó como una zona común, pero hay que mantenerlo vivo. ¿Quién participa? Salta, Jujuy, Tucumán. Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Santiago del O sea, Estero. lo que se llamó siempre el NOA. Bueno, ¿dónde comenzó? ¿Cuál fue la primera sede? La sede es rotativa desde el principio, nunca tuvo una sede. Siempre se pensó que las reuniones iban a ser una por provincia, rotando. La primera fue en Tucumán, pero después siguió y no dejó de rotar todo el tiempo, los 17 años de esto que pasó. Esta es la edición justamente número 17. Esta es la edición número 17. ¿Tiene un eje temático en la que se va a trabajar en esta edición? No, siempre es la economía y sociedad con gente del NOA. No necesariamente, casi todos los trabajos tienen que ver con lo local. Pero bueno, si hay alguien del NOA que está pensando la globalización, también puede discutirse, pero desde acá. Son miradas regionales sobre los temas de la economía y la sociedad. Bien, para el que no está metido en el tema ni de economía ni de los debates académicos, el que viene de afuera, ¿para qué sirve? ¿Qué importancia tiene este encuentro? Bueno, la reflexión es una instancia necesaria para todo tipo de acción. Porque está la gente que dice, bueno, acá lo importante es la acción. Hay que ir a los hechos. Sí, es muy difícil moverse sin reflexionar. Entonces son como cosas imprescindibles y complementarias. No se puede ir a una acción muy bien coordinada si no se reflexiona. Y le ayuda al que está en la acción y en el trabajo de campo una instancia de reflexión. En algún momento hay que pararse y pensar las cosas. Bueno, este tipo de ámbito pone un espacio de reflexión en común. Un último mensaje que nos gustaría dejar, si Sí. a usted le gustaría, algo para que quede para reflexión justamente de nuestros televidentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNSA. No, yo estoy muy agradecido porque noto particularmente acá en Salta mucho entusiasmo de gente joven. Y eso es muy gratificante para los que hemos iniciado con esto, que ya estamos todos grandes. Entonces a mí me parece una cosa muy alentadora encontrar acá, particularmente en Salta, una juventud entre alumnos, jóvenes, profesores, con mucha pasión. Yo lo he estado escuchando todo el día hoy y realmente hay un entusiasmo más que interesante. María Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Daniel. Contanos, novedades que tengan de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Bien, muchas. Algunas que ya se concretaron y otras que están en vías de concretarse. En la tarde de hoy vamos a contarles de un seminario que dictó el licenciado Juan Carlos Cid y la licenciada Natalia Sández Perna. Se trató de un trabajo muy importante que lo que analiza son los indicadores del mercado laboral en base a la encuesta permanente de hogares. Y en el caso de la doctora Elizabeth Zafar, ella va a dictar en el próximo cuatrimestre 2 talleres que tienen también una relevancia en el contexto actual.
Uno es un taller sobre violencia de género y el otro muy vinculado a distintas cátedras de la carrera, que es la importancia de la Inspección General de Personas Jurídicas. Ya lo vamos a ver específicamente con cada uno de ellos, pero ¿estos talleres en qué marco están dentro de la facultad? ¿Por qué son importantes? Son importantes porque en algunos casos implica la actualización, la puesta al alumno en contacto con una investigación real. En el caso del taller de violencia de género, munirse de argumentos válidos para comprender esa problemática de la sociedad y poder también tener todos los elementos para poder después actuar. O sea, la universidad tiene que brindarse no solo a sus alumnos, sino también al medio. Y en eso estamos trabajando. ¿Y estos talleres son específicamente para alumnos? En algunos casos alumnos y en otros casos abiertos a la comunidad. Bien, o sea, extensión y en otros alguna actualización. Nos casamos con Blanca hace 12 años, ¿no te acuerdas? Sí, estábamos con todos los miedos. La plata, los chicos, la plaza. Vivíamos con mis suegros, que estuvimos ahí desde que nació mi hija mayor. Nos anotamos en el IPB y al tiempo nos entregaron la casa. Mirá lo que es esta autopista. Los 3 chicos van a la escuela pública, son nuevitas. Ahí le dan los kits escolares, los manuales útiles, tienen el colectivo gratis. Yo también a veces me embronco con el gobierno, ¿eh? Pero cuando veo la realidad del país, tengo que decir que yo siempre tuve la esperanza de tener mi casa propia, de que mis hijos vayan a la escuela. Yo tengo que decir que a mí esa esperanza se me hizo realidad. Soy Elizabeth Zafar, docente del área de Derecho de las cátedras Derecho 1 en la sede central y en la sede de Rosario de la Frontera y auxiliar docente de la cátedra de Derecho Privado, Obligaciones y Contratos. Bueno, y Elizabeth, en este caso nos vas a contar de talleres que se vienen. Sí, de 2 talleres. ¿Cuáles?
Un taller sobre violencia de género y un taller sobre la importancia de las personas jurídicas, o sea, de la inspección de personas jurídicas en el ámbito de nuestra provincia y los alcances e implicancias que tienen. Digamos, la motivación que me llevó a mí a la presentación de estos dos talleres tiene un poco que ver con todo este proceso que viene haciendo la universidad con la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación, la CONEO, porque hay cuestiones que nos exceden, digamos, dentro del ámbito académico y que es importante que nosotros logremos el impacto que se necesita desde la universidad a la sociedad civil. En el taller de violencia de género la idea es que sea solamente destinados a alumnos de nuestra facultad, de la carrera de Contador Público Nacional, licenciatura en Administración y licenciatura en Economía. El taller no va a tener evaluación, simplemente se va a basar justamente en esta problemática que nos excede. O sea, ya hoy día creo que realmente la relevancia y el alcance que ha tenido a nivel general es alarmante. Nosotros en Salta ya llevamos alrededor de 30 femicidios. La Argentina es uno de los países en Latinoamérica que encabeza esta cuestión, que por supuesto no deja de ser preocupante. Entonces, el hecho de que uno brinde las herramientas, este taller y todo lo que, digamos, que en consecuencia se dicte en relación a esto, es importante que se aclare que no tiene ninguna ideología, o sea, es la aplicación exacta de la norma de violencia de género y de la ley Micaela, que es una ley que obliga a los poderes del Estado a la capacitación en violencia de género. Entonces, tiene que ver estrictamente con esto, o sea, con una apreciación objetiva de lo que implican estas normas, del alcance que tiene, del rol que hoy día tiene el género dentro de la sociedad, el por qué se tuvieron que dictar normas para poder considerarlo, para poder resguardarlo y para poder protegerlo, y cuáles son las herramientas digamos, que brindan estas mismas prerrogativas y que se puedan ejercer. Por supuesto que no es solamente para mujeres, es para indistinto, o sea, para todo aquel que quiera participar, y de hecho muchos chicos realmente uno los ve comprometidos hasta con el género. O sea, esta nueva forma de poder vincularse y de poder ver a la mujer desde un rol totalmente diferente. Tampoco hay que dejar de tener en cuenta que también hoy día hablamos de violencia institucional. Entonces es importante que muchas de las personas que tenemos de alumnos trabajan y que sepan el alcance que tienen estas normas también en el ámbito institucional. ¿Qué modalidad le van a dar al taller? ¿Cómo va a ser? Una cuestión interactiva, digamos, hemos invitado a la Secretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, digamos, darle el marco teórico y utilizar disparadores que pueden surgir hasta de la propia experiencia, la importancia que tiene hoy el observatorio de género, el polo integral de la mujer, digamos, las herramientas a las que pudieran quizás participar hasta sin tener que hacer ningún tipo de mención, pero solamente con que se pueda llevar algún dato que hoy día desconocen, o sea, que realmente no lo tienen al alcance por diversas circunstancias. Ese es uno de los talleres. Ese es uno de los talleres. Contame de qué se trata el otro. El otro, nosotros, cuando se reforma el Código Civil y Comercial de la Nación y se modifica el artículo que hace a las personas jurídicas privadas, se enumeran muchas más que las que tenían en su momento del antiguo Código Civil. El trámite que se tiene que hacer para todas ellas depende de un organismo de la provincia que hoy se llama Subsecretaría de Personas Jurídicas. Este taller sí tiene alcance por fuera de la universidad, no solamente nuestros alumnos, sino el público en general. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas jurídicas son utilizadas por la sociedad civil como diferentes herramientas. Herramientas de contención social, por ejemplo, una asociación, una fundación, herramientas de cuestiones culturales, pueden utilizar la misma figura. ¿Un centro vecinal, por ejemplo? Un centro vecinal que se puede formar bajo la figura de una asociación o de una simple asociación. Por ejemplo, también las cooperativas, que sabemos que hoy tienen un alcance importantísimo, no es una fuente laboral, porque claramente el fin que tiene es un fin altruista, pero muchos programas nacionales y provinciales han utilizado las cooperativas para poder conformar, digamos, determinadas actividades que puedan realmente permitirle una mejor calidad de vida a los cooperativistas. Juan Carlos, ¿estás a cargo de un taller ahora? Contame un poco cómo te vinculás. En realidad dictamos la semana pasada un seminario
que mencionó María Rosa Panza sobre el uso de la EPH para la construcción de indicadores del mercado laboral. El dictado del seminario surgió como una inquietud de investigadores de la universidad, de la facultad, economistas, que me vinieron a pedir este seminario porque están desarrollando un proyecto de investigación sobre la demanda laboral en Salta y querían vincular ese indicador que está construyendo de demanda laboral con la situación del mercado laboral tal como se puede analizar a través de las herramientas que provee la EPH. La EPH casi toda la gente la conoce porque, por un lado, periódicamente se difunden los datos de la tasa de desocupación, que es un tema que frecuentemente ocupa los titulares de los diarios. Seguramente va a volver a aparecer próximamente por la situación de crisis que estamos atravesando. Y mal que bien, muchísimos de los hogares de Salta ya fueron visitados porque es una encuesta que tiene una antigüedad de más de 40 años en Salta, que se hace en la ciudad capital, ¿no es cierto? ¿Con esos datos? Con la encuesta de hogares, que es una muestra, que como te decía, está en Salta capital de hace 4 décadas y recorre aproximadamente unas 800 viviendas por trimestre y está todo el año en la calle. Se recoge información muy importante, muy valiosa sobre las características sociodemográficas de la población. El uso más habitual y el que más trasciende es el del cálculo de la tasa de desocupación, o sea, cuánta gente está buscando trabajo y no encuentra, ¿no es cierto? El último dato conocido fue el del primer trimestre de este año y registró un valor muy alto, 10,1, desde la reorganización del INDEC en 2016, con el cambio de autoridades, a la fecha es el valor más alto, o sea que está indicando una situación realmente crítica y seguramente en el segundo trimestre y en el que estamos transcurriendo la situación se va a agravar, ¿no? Así que ese es el dato más difundido, el que más trasciende, pero en realidad la EPH brinda información de todo tipo sobre la educación, sobre la distribución del ingreso, sobre el acceso a viviendas, sobre la provisión de servicios de infraestructura y tales como combustible utilizado para cocinar, provisión de baño, hacinamiento, características de la vivienda, etc. En particular, como te contaba antes, el seminario apuntaba ahora al tema laboral porque era el que había motivado todo este contacto con los investigadores. Y estaba dirigido, adelantándome a la pregunta que está por formularme seguramente, estaba dirigido en primera instancia al equipo de investigadores que está en ese proyecto. Pero desde el principio establecimos que también le íbamos a abrir a los profesores de áreas específicamente de economía, pero de otras áreas podría ser de la facultad que estuvieran interesados en el tema, y también estudiantes avanzados. Los que tuvimos, que fueron aproximadamente unas 20 personas, eran predominantemente de licenciatura en economía, porque son los que están más enfocados en el tema, pero también había de la licenciatura en administración. Así que, bueno, ¿y en qué consistió el seminario? Fueron nada más que 3 charlas, o sea, 3 reuniones de trabajo en realidad, durante la semana pasada, donde explicamos qué era lo que tenía la EPH, ¿no? Qué contenido tenía la encuesta, cómo era el cuestionario, cómo era la información que se obtenía a partir de ella y qué indicadores se podrían construir a partir de esas variables básicas, ¿eh? Un poco era como todo lo que usted quiso saber sobre la EPH y nunca se animó a preguntar, ¿no? Es un poco así. Nosotros hemos trabajado de la siguiente manera. Como bien explicó el profesor, se hizo una introducción teórica. Desde la práctica lo que hicimos fue entrar a la página de INDEC, que es donde está publicada la encuesta. Hemos enseñado a los alumnos a bajarla, una vez que obtuvimos esos datos, a cómo trabajar en el programa Stata desde una base cero, es decir, desde cómo cargar la base hasta el cálculo de cada uno de estos indicadores, tratando de hacer una réplica de los informes que desde el INDEC se publican, de manera tal que ellos también puedan tener un control y ver que efectivamente lo que se calcula se puede lograr y se puede alcanzar, ¿no? Esa fue la modalidad de trabajo. Lo que sí nos sorprendió fue como el curso fue abierto, porque si bien surgió como una necesidad,
desde una cátedra y de los docentes que están en investigación y en esta temática, tuvimos alumnos de diferentes carreras, porque nosotros pensamos en un primer momento que iban a ser todos de la licenciatura en Economía, pero tuvimos alumnos de la licenciatura en Administración y Contador Público. Sí. Lo aprenden los alumnos, pero después esto se aplica en la vida laboral. Sí, en la vida profesional sí lo aplicamos, porque de hecho para poder dedicarnos a la investigación o realizar informes o análisis propiamente en este caso del mercado laboral, es necesario el cálculo de estos indicadores, es necesario aprender a manejar el programa, porque obviamente la base es tan amplia, son muchísimos datos los que se manejan, que es imposible hacerlo quizás de manera manual, no hay un alcance. Entonces es una herramienta muy potente para que los alumnos se apropien y obviamente después la puedan utilizar en la práctica misma. Este curso fue una base porque se partió, como les había explicado al inicio, desde cómo subir una base y calcular estos pequeños indicadores, pero es muy potente y quizás haya un interés de poder replicar otro curso un poco más avanzado para que los chicos sigan aprendiendo, que es el propósito, ¿no? De darles también una bajada y algo más palpable a la realidad. Disertantes de primer nivel, especialistas locales, la posibilidad de que los alumnos, los investigadores muestren sus trabajos. Todo eso pasó en la última jornada de Ares Noa, en donde Salta fue sede. Y esta facultad, la de Ciencias Económicas, se convirtió en anfitriona. Tratamos de mostrárselo y escuchar a algunos de los protagonistas, también con el resumen de los talleres y de los seminarios que aquí se están dictando. Nos vamos a volver a encontrar en una semana, aquí en el mismo lugar, para mostrarles que en el campo Castañares, en la Universidad Nacional de Salta y en esta facultad en particular, se está formando futuro. Que tengan un buen descanso. Hasta la próxima.